Cuba Información. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy con una noticia que incluso aquí en los medios españoles ha tenido bastante repercusión, y ha sido que en el Parlamento cubano pues se ha aprobado el plan de la economía cubana para el año 2011, y esto ha estado ha venido acompañado de un histórico discurso del presidente cubano Raúl Castro. Incluso algunas de estas frases que dijo pues salieron reflejadas en la prensa, en la televisión. Incluso yo escuché algunos de estos fragmentos que vi donde decían que ya no era tiempo para estar caminando por el precipicio. Realmente o cambiamos, o sea, hacíamos cambios radicales en este momento, o realmente podía la revolución hundirse. Así que vamos a... Sí, los medios de comunicación han entresacado la frase de o rectificamos o nos hundimos, ¿no? Que efectivamente la dijo, y no hay que ponerle peros al asunto. Realmente lo dijo, fue un discurso, el de Raúl, histórico. Yo diría que de los discursos históricos de los últimos años, ¿no? Enmarcado en los discursos que ha dado Fidel en estos últimos 5 años. Discurso realmente crítico, muy autocrítico. Yo quiero leer algunas frases de este discurso en este sentido de la autocrítica. Dice: tenemos plena conciencia de los errores que hemos cometido, y precisamente los lineamientos que van a ir al Congreso del Partido, que va a ser el día 16 de abril del año que viene, marcan el inicio del camino de la rectificación. Es necesario cambiar la mentalidad de Cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse. Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, pero muy enraizados en amplios sectores de la población durante años, y se refiere fundamentalmente al enfoque paternalista de la economía. También nos dice, por ejemplo, nos habla sobre el secretismo que a veces rodean las informaciones acerca de la economía y otras informaciones en Cuba. Es preciso poner sobre la mesa toda la información sobre la economía, la buena y la mala. Y en estos momentos, sobre todo, incide en la mala, en todo aquello que es erróneo, ¿no? Y los argumentos que fundamentan cada decisión, y de paso suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo, que indudablemente tiene su razonamiento, tiene su razón de ser, pero está poniendo sobre la mesa que es necesario superar todas estas prácticas. Y, por último, él se refiere, y alrededor de esto pues han discutido mucho los parlamentarios. También el ministro de Economía se refiere a todo este asunto. Se refiere al tema de la propiedad estatal y a la estatización de la economía. Dice Raúl: nosotros absolutizamos ese principio y pasamos a propiedad estatal casi toda la actividad económica del país. Los pasos que hemos venido dando y daremos en la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia son el fruto de profundas meditaciones y análisis, y podemos asegurar que esta vez no habrá retroceso. Es decir, hay un replanteamiento, como hemos venido explicando, de todo el asunto de la propiedad social y propiedad estatal. Propiedad social no tiene por qué ser obligatoriamente toda propiedad estatal. Y entonces hay una redefinición de algunos aspectos del socialismo cubano, y yo, recomiendo a todas las personas que quieran oír las intervenciones de los parlamentarios y parlamentarias en la Asamblea Nacional estos días, que se metan en Cuba Información. Por ejemplo, en el apartado de Mesa Redonda, está en ese apartado porque coincidió que la televisión cubana emitió esto en el horario de la Mesa Redonda. Bueno, pues en este apartado se puede ver en el día 20 todas las intervenciones en la Asamblea Nacional, y también el discurso o varios de los discursos del ministro de Economía, que realmente, desde mi punto de vista, es un ejercicio de sinceridad, de autocrítica y de crítica constructiva, y poniendo sobre la mesa lo que hay, ¿no? Que es como hay que hacer las cosas. Muy buenas noches a todas esas amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros y que confían en el pueblo cubano y en la revolución.
El discurso extraordinario, uno de los discursos más profundos, más vibrantes, también emotivo, del presidente cubano Raúl Castro ante el Parlamento y para todo el pueblo y para toda la comunidad internacional, y también aviso a navegantes, a todos los grandes monopolios de la desinformación y manipulación masiva. Y yo también quería señalar dos aspectos, hay tres importantes dentro de su vibrante y brillante discurso, y es en uno de los párrafos del mismo, donde dice: nadie debe llamarse a engaño, los lineamientos señalan el rumbo hacia el futuro socialista, ajustado a las condiciones de Cuba, no al pasado capitalista y neocolonial derrocado por la revolución. La planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía y no se permitirá, como se recoge en el tercero los lineamientos generales, la concentración de la propiedad. Más claro ni el agua, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. La construcción del socialismo debe realizarse en correspondencia con las peculiaridades de cada país. Es una lección histórica que hemos aprendido muy bien. No pensamos volver a copiar de nadie, bastantes problemas nos trajo a hacerlo, y porque además muchas veces copiamos mal. Como decíamos ayer, aunque no ignoramos las experiencias de otros y aprendemos de ellas, incluyendo las positivas de los capitalistas. O sea, es uno de estos discursos que realmente hacen que un cubano patriota y revolucionario se sienta orgulloso de serlo, porque ha trazado de forma clara, profunda, medular la línea política que debe guiar el futuro, o sea, el presente y el futuro de la revolución cubana, del pueblo cubano, en ese desafío permanente por la construcción de una sociedad justa, de una sociedad mejor y alternativa al modelo neoliberal y capitalista que nos quieren imponer. Uh-huh. Yo también quiero resaltar que todo esto se enmarca en un proceso de discusión de muchísima gente en todo el país. Es decir, no solamente es la Asamblea Nacional y no solamente es el Parlamento, sino que son centenares de miles de personas que en sus barrios y en sus centros de trabajo están discutiendo el documento del que hemos venido hablando, ¿no? Y están estableciendo o están poniendo sobre la mesa ideas y planteamientos, incluso enmiendas a ese documento, ¿no? Sí, que lo enriquece en definitiva, porque aquí lo que no dicen estos medios burgueses es que es uno de los ejercicios democráticos más genuinos que puede asistir a un pueblo. Uh-huh. O sea, y bueno, y que como tú has señalado y se ha señalado aquí en anteriores programas, que quisiéramos ver en estas sociedades capitalistas, sobre todo de este mal llamado primer mundo, donde los trabajadores, los obreros, en definitiva, el pueblo tenga participación uh-huh. en la gestión y en las cuestiones que le afectan directamente. Cuando dicen los grandes banqueros y los empresarios que hacen esa reforma, y el obrero, el trabajador, pues asumir o para la calle o el derecho al pataleo, como digo yo, que es hacer manifestación y huelga para reclamar algo de lo que le corresponde. Uh-huh. Sí, no, lo que quería decir yo es que sería bastante interesante que todas estas medidas neoliberales que se han tomado, por ejemplo, en el Estado español y en muchísimos otros países como Grecia, medidas draconianas de reducción de salarios de funcionarios, bueno, y flexibilización del mercado laboral, etcétera, bueno, que sería increíble que se pudiese discutir entre la población, debatir y, bueno, democráticamente, ¿no? Que esto aquí parece algo imposible. Sí, es ciencia ficción, o sea... realmente yo creo que esto es un ejemplo de cómo se pueden comparar dos sistemas en cuanto a la toma de decisiones democráticas, ¿no? Un sistema que se supone que es una dictadura, según los medios, uh-huh. que da participación a miles de personas, a millones de personas que están planteando cosas, y resulta que un sistema supuestamente democrático, como el que puede haber en Europa, ¿no? En Grecia, como tú has dicho, en Italia o en España, donde las decisiones las toma una cúpula
de banqueros, de empresarios y, en último término, de gobiernos, que los gobiernos indudablemente toman decisiones, pero son finalmente las que les quedan después de que la élite burguesa ha tomado sus propias decisiones, ¿no? Y es que además hay que ver cómo se plantean, ¿no? Cómo los gobernantes plantean los ajustes que se están haciendo en Europa, por ejemplo. Lo plantean como que son decisiones como que están fuera de sus manos. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Los mercados. Sí, es como que el mercado, que es un ente nebuloso que no se sabe, obliga a tomar ciertas decisiones en las que se tienen que tomar sí o sí. O sea, jubilación a los 67 es una necesidad imperiosa. No se puede discutir, no se puede... Es así y punto. O sea, esto contrasta bastante con por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Cuba, ¿no? Que hay una serie de lineamientos, pero que luego esos lineamientos se discuten en los centros de trabajo, donde se incorporan enmiendas, etcétera, y se discute realmente el modelo económico que se quiere tener partiendo de una situación de crisis y cómo actualizar, ¿no? un modelo. Hay una cosa, José, que yo quería destacar, que también la prensa esta tendenciosa, esta prensa burguesa, que mira con una lupa enorme todo lo que sucede en Cuba, pretende hacer una separación o una entre este trabajo que involucra a todo el pueblo, que está llevando a cabo la dirección de la revolución junto al partido, la clase obrera, diferenciándolo del pensamiento y el ideario de Fidel. Y nada más lejos de la realidad, por cuanto en este mismo discurso precisamente el presidente Raúl hizo referencia a anteriores intervenciones del líder de la Revolución Cubana, concretamente a dos importantes, donde muestra cuánta sintonía y cuánta verticalidad hay entre estos lineamientos y el mismo pensamiento del líder de la Revolución Cubana. Y habla, por ejemplo, de que en el tercer congreso del partido, Fidel expresó, y cita en el discurso: mucha gente no entiende que el Estado socialista, ningún Estado, ningún sistema puede dar lo que no tiene, y mucho menos va a tener si no se produce, si se está dando dinero sin respaldo productivo. Estoy seguro de que las plantillas infladas, el exceso de dinero entregado a la gente, los inventarios ociosos, los despilfarros, tienen que ver mucho con el gran número de empresas irrentables que hay en el país. O sea, una de las cosas que planteó... Bueno, ahí hace Raúl también un señalamiento, yo creo que bastante duro, hacia determinados dirigentes intermedios en el país, ¿no? Incluso habla de una especie de cierta cultura de la mentira, ¿no? En algunos dirigentes económicos, ¿no? Dice: a veces algunos compañeros aportan informaciones inexactas y caen en la mentira inconscientemente, pero esos datos falsos, se está refiriendo a datos económicos, ¿no? A jefes de empresa, etcétera, nos pueden conducir a decisiones erradas con mayor o menor repercusión en la nación. Y ahora subrayo todo esto que voy a decir. Quien así actúa también miente, y sea quien sea, debe ser removido definitiva y no temporalmente del cargo que ocupa, y además, y después del análisis de los organismos correspondientes, también separado de las filas del partido si milita en él. Es decir, está señalando directamente a males, a males en este caso de cierta dirigencia en el país, ¿no? Sí, está mandando un mensaje bien claro, sobre todo. Un mensaje bien claro a todos los dirigentes intermedios, de que sepan de que si falsifican ciertos resultados por miedos o por lo que sea, por no querer admitir la situación real, pues que simplemente se les va a remover de su cargo, algo totalmente lógico. No, pero él pide incluso que prefiere que renuncien, los que no se sientan capaces de asumir esta tarea, este reto. Todavía hay reticencia en algunos cuadros, sobre todo los cuadros que tienen ese pensamiento. Él habla de cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad a todos los niveles, los cuadros, los dirigentes políticos, a todos los niveles, incluso del pueblo, porque es una tarea gigantesca, es un reto tremendo y tiene que cometerlo todo el pueblo con conciencia de la responsabilidad histórica que le corresponde, y los cuadros que no estén a la altura, pues él dice mejor que se retiren, se retiren. Además no va a haber contemplación. Una de las cosas medulares es el cumplimiento irrestricto de los compromisos contraídos con los acreedores,
que no puede haber más problema en ese sentido, que es piedra angular del funcionamiento económico del país también. Yo, bueno, si quieres por acabar, subrayar el tema este del llamado a la participación. Dice que no hay que temerle a las discrepancias de criterios y esta orientación, que no es nueva, no debe interpretarse como circunscrita a este debate de ahora. Las diferencias de opiniones expresadas en lugar, tiempo y forma, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es, por demás, un derecho del que no se debe privar a nadie.